La simbiótica relación entre la pantera negra y la coneja. Parte 17. Final de los extras. Ain luego de ese golpazo seguía trabajando pero no recordaba nada. Ebrin junto a los demás sirvientes lo observaban molestos, mientras que él no creía lo que el doctor le dijo sobre su pérdida de memoria, y mucho menos que se haya casado con un herbívoro y que haya tenido hijos. Vivi estaba preocupada por su pantera. Se acercó a él y Ain, como no creía que ellos dos son esposos, decidió poner un alto a la situación. Le pidió a Vivi que no regrese a buscarlo mientras que él no recupere sus recuerdos, porque era muy incómodo verla. Vivi ante esto se sorprendió y salió de su oficina. Ebrin y el resto lo observaban sorprendidos y no podía creer que haya hecho eso, y sabía que este bobo se va a arrepentir, porque ahora se ha ganado el odio de la coneja. Vivi obviamente era testaruda. Regresó a la oficina tirándole el collar que él le había dado para ver si así recupera la memoria, y se marchaba luego furiosa con él. Ain simplemente sonreía y le preguntó a Ebrin cómo era la relación de ellos dos antes. Ebrin le contó que ellos antes no se llevaban bien, pero que luego él estuvo bajo la pata de Vivi. Incluso le decía que el Ain que él había conocido hace 18 años no es nada comparado con lo que es ahora, ya que si fuera cierto que él no siente nada por su Vivi, ya la hubiese mandado a cocinar. Pero si no había hecho nada es porque su cuerpo recordaba lo que su mente no quiere recordar. Porque en realidad, quien mandaba en la casa es nada más y nada menos que Vivi, y todos están bajo sus patitas. Así que o se reconcilia o se larga de la casa. Ya en la noche Vivi se encontraba muy triste. Se dirigía a la habitación de sus pequeños, sin saber cómo decirles que su papá no los recuerda. Incluso tenía miedo de que ahora ella no sea lo suficientemente buena para su pantera. De pronto, cuando iba a entrar a la habitación, abrió la puerta y se encontró con Ain. Ambos se sorprendieron. Vivi quería saber qué hacía en la habitación de los niños. Ain le dijo que Ebrin le había pedido que se despida de los niños. Vivi estaba feliz porque pensó que al ver a los pequeños él había recuperado la memoria, pero no era así. Ain de pronto le preguntó si es cierto que ella dirige todo con sus patitas delanteras. Vivi obviamente estaba molesta, y ya que ni eso recuerda, le decía que tiene que averiguarlo por sí mismo. Ain, como toda una pantera recatada, la trataba a ella como coneja irrespetuosa, pero obviamente Vivi podía ver lo que quisiera porque están casados, y estaba segura que él no podrá hacerle nada, y para probar que ella estaba diciendo la verdad, esta vez le dio un beso. Ain estaba tan tranquilo como si ese beso no hubiese significado nada para él, algo que obviamente molestó a Vivi, quien le terminó dando tremenda cachetada por ser una pantera mala. La pobre Vivi se marchaba corriendo, pero por correr mucho la pobre terminó nuevamente en el suelo. Un poco más noche, Ain se dirigía a la habitación cuando apareció su abuelo muy furioso, porque este tonto no recordaba al amo de la casa, o sea, Vivi. Incluso le decía que debería comportarse bien con ella a menos que quiera una patada en las pompis. Pero Ain en verdad no recordaba nada, y para no seguir escuchando las locuras de su abuelo decidió marcharse corriendo a su habitación. Y pensaba, ¿desde cuándo para su familia un pequeño conejito es más grande que su familia? Ain finalmente llegó a la habitación y se encontraba con la sorpresa de que Vivi estaba ahí. Él estaba incómodo y nervioso. Le preguntaba si acaso dormirán juntos. Pero es obvio que sí, pues están casados. Pero Ain seguía tratando a Vivi como una coneja descarada, que según entró a su habitación para seguir viendo su cuerpo. Vivi le aclaraba que el dormitorio es de ambos, y si no quiere acostarse junto a ella, pues que se vaya. Ain estuvo a punto de marcharse cuando Mamie se le acercó diciendo que si sigue haciendo ese tipo de cosas va a lastimar a la pequeña coneja. Incluso Ash y Vara se ponían frente a él para que reaccione. Ain, como no tuvo de otra, regresó a la cama y tras levantar la colcha, encontró a Vivi en un mar de lágrimas. Esta conejita mal hablada le decía a esta pantera ¿hasta de qué se va a morir? Y Ain ahora sabía que se había metido en un tremendo problema, porque tanto Mamie como Ash y Vara estaban a punto de darle una buena tunda por haber hecho llorar a Vivi. Ain no entendía por qué Vivi llora, ni tampoco entendía lo que ella le acaba de decir, porque de tantas lágrimas, pues las palabras se entrecortaban. Pronto recordó que ella le había dicho que incluso de su nombre se ha olvidado, pues ni una sola vez la ha llamado Vivi, pero como
como Ain no recordaba nada y ella tampoco le había dicho su nombre, no podía llamarla así. Ain esta vez se dejó abrazar por Vivi e incluso pronunció su nombre, diciéndole que ya cuando se calme podía soltarla, pero ella no iba a dejarlo ir. Más bien le preguntaba si podía besarla y sin que él responda, Vivi le dio un beso en la mejilla. Ain no podía creer que ella simplemente hiciera eso, pero claro, como ya había dejado en claro que los besos en la boca solo se da a las personas que se gustan, pues esta vez decidió darle uno en la mejilla. Y eso que están casados. Pero Ain, como siempre, veía a Vivi como una coneja pervertida. Así que esta vez también quiso aprovecharse de eso. Y esta vez fue él quien le dio tremendo beso, para luego regarla preguntándole si es que le había gustado. Vivi le decía que obviamente se había casado con él porque le gusta, caso contrario ni siquiera lo hubiese regresado a ver. Como él aún no recuerda nada, Vivi le dijo que ya era tarde y es hora de dormir. Sin embargo, él no quería dormir junto a ella. Tanta era la pelea que Vivi decidió transformarse en conejo. Ain, frustrado, estuvo a punto de llamarla por su nombre. Vivi pensó que recobró la memoria y no, más bien se burlaba de ella. Le pedía que levante su patita, su manito y su colita. Y luego se moría de risa. Vivi esta vez ya no le perdonaría su imprudencia y terminó dándole una buena patada. Pero ni así Ain dejaba de reírse como loco. Ya un poco más noche, Ain despertaba asustado y veía a Vivi a su lado. Y se le vino a la mente la imagen de Vivi cubierta de sangre. A la mañana siguiente, Vivi, que nuevamente ya estaba transformada en humana, observaba a Ain que tenía tremendas ojeras. Él le preguntaba si alguna vez él le hizo daño. Vivi no entendía por qué justo tenía que recordar las cosas más horribles de su historia de amor. Pero él tenía curiosidad. ¿Por qué tenía tanto miedo de hacerle daño? Le preguntaba si acaso a él también le gusta a ella. Vivi le dijo que sí. E incluso le contó que ella fue abandonada por su familia porque tenía un defecto que señalaban. Pero él había sido la única panterita que se postró a sus pies. Vivi ahora quería saber si ella es de su agrado. Ain le dijo que la apariencia de ella es de su gusto. Vivi estaba dichosa, porque aunque él no recuerda nada, el amor para ella seguía intacto. Así que la mejor decisión que ella tomó en su vida fue casarse con él. Ain, ante este resplandor de Vivi, se quedó idiotizado. Le preguntaba que cuál fue la primera impresión que tuvo ella de él. Vivi recordaba cómo fue que Ain la encontró en una canasta y cómo se burló de ella por llorar. Recordando esto, se marchaba furiosa, dejando a la pantera con la cabeza hecho un lío. Un poco más tarde, Ain revisaba sobre su vida, desde su matrimonio hasta su embarazo y de lo feliz que se veía en esas fotos. Miraba a cada rato a la puerta. Evryn, al darse cuenta, le dijo que Vivi no va a aparecer, porque se había ido a investigar sobre los estimulantes de feromonas de baja calidad que estaban circulando de manera ilegal. Ain no entendía por qué ella se había ido a ese lugar, pues es demasiado peligroso. Y como si hubiese adivinado, uno de los sirvientes entraba para darle una horrible noticia. Y es que en el puerto del oeste se estaba dando un motín, y justamente ahí está Vivi. Mientras tanto, en el puerto del oeste, la gente se estaba volviendo loca. Vivi, al observar esto, veía que todo era más grave de lo que había imaginado. Quería ayudar de alguna manera con sus feromonas curativas, y como Vivi era obstinada, se acercó a uno de esos hombres sin darse cuenta de que una bomba molotov iba directo hacia ella. Cuando estuvo a punto de salir lastimada, aparecía su preciosa panterita rescatista, Ain, y tras el impacto, ambos cayeron al mar. Vivi, al observar que Ain estaba lastimado, se preocupó mucho, mientras que él la observaba con una cara de tristeza, porque se sentía culpable por haberlo olvidado, y de haber olvidado que ella era su amor eterno, su todo. Minutos después de este accidente, Vivi quería saber cómo es que él llegó hasta el puerto, pero él simplemente había seguido su intuición, o más bien su corazón, ya que la persona que él amaba estaba en peligro, y obviamente él prefería salir lastimado antes que su pequeña coneja. Ain estaba feliz porque por fin lo había recordado todo, y esperaba no tener que volver a pasar por esto, pero Vivi le dejaba en claro que así él no la recuerde o no la reconozca, ella siempre lo reconocerá a él. Ain también sabía que incluso si se olvida de ella, se va a volver a enamorar de nuevo, al igual que ella de él. Finalmente, Ain recuperó todos sus recuerdos, y los pequeños gemelitos habían logrado transformarse en humanos con éxito, llegando así por fin la paz en el hogar del conejo y la pantera.
Vivi, luego de todo esto, debido a que Brin y Quinn se habían esforzado mucho cuidando a In, decidió darles unas vacaciones, algo que obviamente a ellos dos ya les hacía falta desde hace mucho tiempo. Pero la felicidad no les iba a durar mucho, porque en cuestión de segundos aparecían los gemelos llorando. Xenia le contaba a su mamá que al parecer a su padre no le gusta que ellos dos se hayan vuelto humanos, y así es como nuevamente otro incidente estalló en la mansión. Y Ser, entre lágrimas, le decía a su madre que al parecer a su padre ya no le importa a ellos, porque ahora ya no les lee cuentos ni tampoco los lleva a pasear al jardín. Y en realidad Ain había estado evitando a sus pequeños gemelitos por alguna razón desconocida. Pero así las vacaciones de Brin y Quinn pues se esfumaron en cuestión de segundos. Un poco después Vivi fue con Ain, como para que le explique el por qué está evitando a sus hijos, y él le contó que tiene muchos problemas, desde que los pequeñines se habían humanizado. No sabía cómo tratarlos porque eran mucho más pequeños y débiles de lo que él pensaba y tenía miedo de que salieran lastimados. En pocas palabras, él tenía miedo de dañar a sus hijos. Vivi lo comprendía. Sabía que para él es la primera vez que tiene miedo de no ser un buen padre, de no poder protegerlos. Eso lo hacía ver tierno, pero también le explicaba que no puede mantenerlos alejados de él, por lo que tiene que buscar una manera de solucionar esta situación. A Vivi se le ocurrían magníficas ideas. Les dijo a sus hijos que saldrían a divertirse hoy en la noche. Ambos gemelitos estaban felices porque irán de paseo y comerán muchas cosas ricas. Incluso le pedían a papá que les compren un muñeco grande. Al escuchar el nombre de su padre, estos pequeñitos entraron en terror, porque obviamente no querían ir con él. Vivi les dio un empujoncito y los metió en el carruaje a los tres, para que así tengan un momento de padre e hijos y puedan arreglar sus diferencias. Ain seguía sin estar de acuerdo en que era una buena idea que vayan los tres juntos y solitos, pero Vivi estaba segura de que eso es lo mejor. Así, la relación entre ellos tres va a mejorar y mucho. Además, ella iba a estar cerca observándolo todo, y así luego de que el carruaje se marchara, Vivi y sus hombres de negro emprendieron su misión de persecución encubierta. Ya en el mercado los gemelitos se divertían como nunca y querían explorar todo, pero ahí estaba su padre para ponerles límites, límites y límites, porque obviamente él no sabía cómo actuar con sus pequeños. Xenia, que es una conejita astuta, sabía que no tenía más remedio que actuar como un conejo fuerte, así que tomó la mano de su padre, pero la expresión de su carita le demostraba otra cosa. Le hacía entender que tiene un miedo terrible, y él ya quería tener a su adorada Vivi para que lo salve. Mientras tanto, Vivi junto a sus hombres de negro vigilaban de cerca todos los movimientos de Ain y sus hijos. Vivi estaba preocupada porque esos gemelitos estaban caminando solos. Tenía miedo de que se pierdan entre la multitud. Mientras ella estaba con el alma en un hilo de preocupación por sus pequeñas, Brin y Quinn disfrutaban de unas ricas fresas. Y mientras ella los vio, perdió de vista a su adorada pantera y a sus retoños. Pero estos pequeños estaban con su padre y a punto de ver un gran espectáculo de pulseadas, en el cual el premio es un collar de la sirena que contiene un significado especial. Se supone que si se la regala a su amante, traería el amor eterno. Ain, como no creía en esas cosas, pensaba que se trata de un truco barato, pero de pronto el pequeño Iser le preguntaba a su padre si no participará, y como Xenia es una conejita muy astuta, le jugó la psicológica a su padre, diciéndole que si él ama a su madre, sería maravilloso que le entregue ese collar de amor eterno. Ain les explicaba que aunque quisiera participar no podía dejarlos solos, pero estos gemelitos apuntaban hacia el cielo y le decía que no tiene de qué preocuparse porque Quinn los está cuidando. Ain, por complacer a sus hijos, participó, y así pasó de los octavos de final. Ganaba y ya le faltaba el último paso para ganar ese collar, pero de pronto se dio cuenta de que sus pequeñines no estaban. Sin darse cuenta terminó venciendo a su oponente, y así se llevó el collar y salió corriendo a buscar a sus pequeños gemelos, esperando que estén bien. En otro lado, los pequeños despertaban en una pequeña choza junto a Quinn. Se habían quedado dormidos porque alguien utilizó feromonas del sueño. Estas pequeñas estaban asustados y solo esperaban que su padre los rescate. Aunque Xenia pensaba que él ni siquiera se preocuparía por ellos porque no los quiere. Quinn, al escuchar esto, esperaba que esa bendita pantera aparezca por esa puerta y los rescate.
Mientras tanto, en otra caseta cercana se encontraban los secuestradores, quienes habían capturado a los pequeños al verlos con sus vestimentas caras. Creyeron que era una gran oportunidad para sacar dinero, pero no sabían que les iba a llegar la peor pesadilla de su vida: el ataque de la pantera rescatista, quien les daría una tremenda paliza por haberse metido con sus pequeñines. Estos hombres inmediatamente lo reconocieron. Le suplicaban perdón, pero Ain no los perdonará, porque se habían metido con lo que más adora: sus hijos. Quinke trató de que los pequeñines no observen esa escena, pues fue imposible. Ain quiso explicarles a sus hijos lo que ocurría, pero esos pequeñines, en vez de escucharlo, se lanzaron sobre él, abrazándolo, algo que lo conmovió, porque sus hijos ya no le tenían miedo. Y Ser incluso le decía que más tenía miedo cuando su papá no está cerca. Y así esta situación hizo que Ain se acerque más a sus hijos, y juntos pudieron disfrutar de una noche maravillosa, junto a los fuegos artificiales. Senia, aparte, quería saber por qué su padre la odiaba, pero él, sacando el collar de sirena, le dijo que él los ama tanto como el collar de sirena del amor eterno. Un poco más noche, por fin regresaron a casa. Vivi corría a la habitación de sus pequeños y se encontraba con una hermosa escena. Ain se había quedado dormido junto a sus hijos. Vivi estaba feliz de que ahora él se haya convertido en su héroe de guerra. De pronto Senia le entregaba a su madre el collar de sirena, y Vivi estaba feliz porque eso significa que su padre les ha jurado amor eterno a ellos, y que por fin habían logrado tener una gran cercanía que durará para siempre. Esto fue todo lo que pudieron leer del diario de Ebrin. ¡Ay, tremendos gemelos traviesos! Pero de pronto vieron a Senia llorar, y Ser estaba muy preocupado por su hermanita. Le preguntaba qué es lo que pasaba. El pequeño león, al ver a Senia llorar, sentía como su corazón latía muy rápido, algo que no comprendía. Y más porque cuando ella lloraba, extrañamente el humor de él cambiaba, y se preguntaba si podría ayudarla. Pero Senia en estos momentos solo quería ir junto a su padre. Ese día Ain estaba tan ocupado que no tuvo ni un solo respiro. Además, estaba muy inquieto porque se había despertado después de tener un sueño en donde una panterita hacía tremendo desastre en la mansión. Durante todo el día ni siquiera había tenido un respiro para comer como era debido, y todas las noticias desagradables que llegaban hacían que sus nervios se pusieran de punta. Y además estaba furioso por Vivi, porque había pasado más tiempo con su ayudante Alo que con su esposo. Ebrin trataba de calmarlo para que Vivi no se entere de lo que él está pensando. Pero Ain estaba desesperado por ver a su Vivi y quería dejar de trabajar para ir a verla. De pronto llegaba a su oficina Senia. Ain, al verla llorar, la abrazó preguntándole qué ocurría. Pero esta pequeña era idéntica a su madre, que cuando lloraba no se le entendía ni una sola palabra. El pequeño león simplemente observaba con una mirada de furia a Ain. La pobre panterita ni siquiera entendía por qué ese mini león lo observaba así, hasta que Senia le hizo una pregunta inquietante de por qué había intentado matar a su madre. Ain se asombró mucho. Le preguntaba a su pequeña de dónde había escuchado eso, pero Senia no pudo contestarle. Más bien le dijo que a ella le gusta mucho su familia y que desea que sigan juntos por siempre. Por eso le pedía a su padre que no se separe de su madre. Ain le explicaba a su pequeña que eso nunca va a suceder, porque él ama a su madre y los ama a ellos. Pero Senia, entre llanto, le contaba a su padre que su madre se había marchado a la montaña, al territorio de los conejos, algo que obviamente dejó en shock a Ain. Ebrin también estaba sorprendido, porque ahora entendía del por qué Queen no aparecía por ningún lado a pesar de las noticias de que habían recibido una gran cosecha de fresas. Senia le contaba a su padre que su madre le pidió que no le dijera nada a papá, pero que hasta ahora no ha regresado. Ain ante esto le preguntaba a su pequeña si sabe a dónde fue exactamente. Senia le contó que había dicho que irá al gran templo. Los sirvientes se asombraron mucho, porque en ese lugar solo llegan las personas que enviudan o se divorcian de su cónyuge. Y estas palabras fueron para esa panterita como un balde de agua fría. Mientras tanto, Vivi en el templo, después de haber meditado, salía muy feliz, pero también a su vez un poco inquieta porque su meditación le había tomado más tiempo del que esperaba. Y aunque le había pedido a Mamie que se invente una excusa para que Ain no sepa de esto, sabía que Senia la estará esperando, y como ya pronto iba a amanecer, debía regresar antes de que ellos despierten. Tras mirar la estatua del dios de su territorio, se disculpaba, porque antes ella le guardaba mucho rencor, pero esta vez prometía traerle una canasta
canasta de frutas grandes a cambio de que escuche su oración. De pronto Ain aparecía. La abrazaba preguntándole si es que ella recordaba lo que antes le dijo, que vivirá en el territorio de las panteras negras para siempre. Pues no entendía por qué ahora quiere marcharse. Pues si su cara es fea, se la mandará a arreglar de inmediato. O si había hecho algo malo, que se lo diga para remediarlo. Ain estaba tan desesperado que no dejaba que Vivi le explique los verdaderos motivos por los cuales fue al templo. Pero él ya había sacado sus propias conclusiones en base a lo que sabían sobre el templo. Y le decía que sabía que en ese lugar solo acuden las personas que se van a divorciar. Vivi se quedó con la boca abierta porque en ningún momento mencionó algo de divorciarse y mucho menos de enviudar. Ain ante esto se sentía avergonzado de haber pensado semejante cosa. Y Vivi esta vez le aclaraba que ese templo es un lugar para orar por un parto seguro, no para lo que él está pensando. Ain ante esto se quedó muy sorprendido porque en conclusión, Vivi había ido al templo para orar por el bebé que va a nacer, pues ella nuevamente está embarazada. Ella le había pedido a Dios que le conceda el deseo de que su tercer hijo se parezca a Edith, el padre de Ain. Y ante esta hermosa noticia, Ain estaba dichoso porque su familia había crecido mucho más. Xenia e Iser al escuchar esta noticia también se aliviaron mucho porque tendrán un nuevo hermanito. Y mientras tanto, el pequeño león al ver la hermosa sonrisa de Xenia le decía que llorar no le queda muy bien. Como la cercanía de Xenia lo ponía nervioso, se marchaba corriendo, pero de tanta emoción hasta el piso fue a dar. Algo que a estos pequeñines le causó mucha gracia. Pero así, el diario de Brin había llegado a su fin. Ain estaba feliz con el nuevo embarazo de Vivi y la consentía como nunca. Por fin era la familia feliz que siempre habían soñado. Y la mansión Grace permanecía feliz y tranquila bajo el mandato del conejo. Brin también se encontraba feliz. Sabía que debía poner un nombre a esa hermosa historia de amor. Así que decidió nombrarla la relación simbiótica entre la pantera negra y la coneja, en donde finalmente el amor triunfó ante la adversidad. Los designios de Dios en esta historia fue complementar un herbívoro con un carnívoro. Raro, lo sé. Pero en esta historia tuvo su razón de ser: curar a Ain de esa enfermedad hereditaria y desarrollar una hermosa historia de amor. Pero hay algo que no perdono, y es que no nos hayan mostrado la imagen de ese último bebé. ¿Se parecerá a Edith? Yo espero que sí, porque dudo que nos sigan dando más extras. Es que la verdad fue como una nueva temporada. Dios, pero valió la pena. Y nos vemos en una siguiente historia. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!